Vamos a presentar el Ateneo de la fecha. Esteban Gándara fue una incorporación muy buena para el equipo de lo que es medicina vascular. Él es médico clínico, jefe de investigación del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. Recién decía, te presento como especialista en trombosis. Me dice, Nico, no hay la especialidad de trombosis en Argentina. Le hice un fellow de trombosis en la Universidad de Ottawa. Pero lo que yo le quería decir es, me parece que él le va a dar un punto muy interesante al consejo, porque él tiene un punto de vista clínico y muy interesado sobre la patología de trombosis, que hoy en día se sabe muy poco acá en Argentina, digo, se toca de oído casi. Así que bueno, hoy va a desarrollar un poco lo que a él le interesa. Muchas gracias, Nico, por la presentación. Estaba pensando qué presentar en el Ateneo. Creo que en los Ateneos siempre tendemos a presentar pacientes que son o casos complejos realmente. Y creo que hace poco yo me fui con una idea que me quedó bollando en la cabeza sobre la presentación de medicina vascular y cómo le damos el tratamiento a los pacientes con enfermedad vascular periférica, y está basada en la última charla mi presentación. Bien, estos son mis conflictos de intereses y quería empezar por esta diapositiva que lo que muestra es, ¿existen beneficios de ser regular o ser el paciente común? Este psicólogo dice que uno se enferma menos, que su vida es mejor, da todo algunas cosas brillantes, pero yo estaba acordándome lo que habían presentado en el último simposio de medicina vascular, y que a los pacientes comunes de enfermedad vascular no les damos el tratamiento como corresponde, no le damos la medicina basada en la evidencia, no le damos las cosas que realmente le mejoran el pronóstico. Y realmente la idea de este Ateneo fue presentar un caso común que tuve hace 3 semanas y ir discutiendo las cosas o cómo los tratamos de acuerdo a la evidencia. O sea, lo que vamos a hacer es presentar algunos puntos controvertidos del tratamiento de la trombosis venosa profunda. No voy a charlar de flegmasia cerulear dolens en esto, porque voy a tocar el tema de trombolíticos, pero no quiero tocar de flegmasia cerulear dolens. Y algunas cosas voy a hacer: qué esquema anticoagulante usar, qué tratamiento ambulatorio, screening extensivo de cáncer, sí o no, prevención del síndrome postrombótico, uso de medias, trombolíticos, otras, y uso de anticonceptivos durante el tratamiento del paciente. Bien, un glosario a veces porque uno pone muchas siglas, no sé si todos usan las mismas siglas, pero TBP, TEP, ETB, va a ser TBS, DOAX, ABK, HBPM, que son las siglas que usamos en nuestro hospital, y SPT, para más o menos describir las características. Bien, voy a presentar a una paciente de 21 años que se presenta con dolor agudo en miembro inferior, tenía 10 días de evolución, en las últimas 72 horas presenta edema agudo, su madre tiene antecedentes de TBP no provocada, ella es sana, no fuma, pero toma anticonceptivos desde hace 5 años. No está embarazada al momento de la consulta. Tiene una TA que estaba normal, edema 2 cruces, comas positivo en el miembro inferior izquierdo, pulso simétrico, sin infartos venosos. Sus piernas presentaban una diferencia de 4 centímetros. Tenía todos sus laboratorios al ingreso normales, completos, y tiene una trombosis que se extiende desde la poplitea hasta la vena femoral común. La pregunta es, ¿qué tratamiento utilizarían ustedes de inicio para esta paciente? ¿Alguien daría heparina no fraccionada y un antagonista de la vitamina K? Heparina de bajo peso molecular y un antagonista de la vitamina K. Creo que lo más tradicional es la heparina de bajo peso molecular y después rotarla a un dicumarínico. Creo Bien. Que eso sería como lo más tradicional y conservador. Bien. ¿Alguien le daría un DOAC directo? Es una alternativa terapéutica. Bien. Está validado. Bien. ¿Y alguien consideraría la heparina de bajo peso molecular sola como opción? ¿No? Bien. Bueno, una cosa es recordar por qué usamos los anticoagulantes. Los anticoagulantes, el objetivo es prevenir la extensión o migración de la trombosis y o los nuevos eventos recurrentes. Su efectividad está probada de los años 60. Igual hoy mostrábamos cuando charlábamos en italiano que las primeras pruebas de heparina endovenosa se hicieron en el año 1930. Recordar eso cuando estamos usando heparina endovenosa. Y en los 90 subimos que la efectividad de la anticoagulación con heparina no fraccionada era la siguiente. En el primer mes, sin tratamiento, la tasa de recurrencia es del 40%, con tratamiento era del 8% cuando se hacían flebografías, y entre los meses 2 y 3 tenemos una tasa de recurrencia sin tratamiento del 10% y con el tratamiento baja al 2%. Bien. ¿Por qué es la heparina de bajo peso el estándar hoy por hoy, o lo que se compara en todos los estudios? Es porque es mucho más efectiva que la heparina no fraccionada.
Este es un metaanálisis que se publicó en Atlas en el año 2007, en el cual se demuestra que el uso de heparina de bajo peso molecular llevaba a una disminución del tromboembolismo recurrente comparado con la heparina sódica endovenosa, disminuía las chances de sangrado mayor y disminuía la mortalidad. Por eso es que cuando uno lee el ACCP en el 2012, es el tratamiento de elección para la trombosis venosa profunda. ¿Qué pasó? Todos sabemos que la heparina de bajo peso molecular y los antagonistas de la vitamina K son difíciles de manejar, son costosos, requieren monitoreo y empezaron a aparecer los anticoagulantes directos. Tenemos arriba el Amplify que testeó apixaban, después tenemos los dos Einstein de rivaroxaban, tenemos el Recovery y Recover 2 de dabigatran y el Hokusai. ¿Cuál era la diferencia de estas drogas? Es que tanto el apixaban como el rivaroxaban fueron probados sin la necesidad de usar heparina de bajo peso molecular, o sea que cambiaron el paradigma de tratamiento. Entonces ya tenemos un esquema de drogas que nos permite tratar al paciente en forma más sencilla, fácil y con menos compromiso para el paciente sin monitoreo. ¿Qué tal? ¿Cómo se comparan contra la heparina de bajo peso molecular, que es el estándar? Lo que podemos ver, este es un metaanálisis que hicimos con Lana Castellucci, en el cual lo que vemos es que tanto el rivaroxaban como el apixaban tienen la misma efectividad que la heparina de bajo peso molecular y los antagonistas de la vitamina K, pero con un beneficio. Disminuyen el riesgo de sangrado mayor en este metaanálisis. Esta diferencia no se vio con el dabigatran o con el oxaban, pero tienen que recordar que los estudios Recover y el estudio Hokusai usaban heparina al principio. O sea, lo que tenemos es dos drogas ahora que son más seguras, con la misma efectividad y que no requieren puente para el manejo del paciente. ¿Y qué es lo que nos lleva a esto? Es que en el año 2016 el Colegio Americano de Tórax, o la ACCP, cambia o hace una actualización de sus guías y recomienda que los pacientes con TBP o TEP que no tengan cáncer, en los primeros 3 meses se use dabigatran, rivaroxaban, apixaban por sobre los antagonistas de la vitamina K para el tratamiento agudo. O sea, ese es el primer cambio que tenemos que recordar. Hoy por hoy creo que tenemos que considerar a los DOACs como la primera opción, si uno quisiera, por su seguridad, mayor comodidad para el paciente, entendiendo los problemas de costos. Pero uno los tiene que ver de esta manera. Es un cambio para empezar a pensar en el paradigma. Bien. Digamos que son las 10 de la noche, la paciente se interna, se le hizo el diagnóstico tarde. Aquellos que están de guardia saben que esto puede pasar. A las 10 p.m. la paciente quiere salir a deambular, pero enfermería llama para preguntar si puede deambular realmente, ya que tiene una trombosis venosa profunda y eso puede llevar a migración pulmonar. Y de paso quiere saber si le coloca una venda de compresión para mejorarle los síntomas. ¿Qué hacen? ¿Le autorizan la deambulación? ¿Alguien? ¿Algún comentario? Tiene una trombosis venosa profunda recién diagnosticada. Está este mito de que la trombosis recién diagnosticada que camina hace embolia pulmonar y le ponemos o no una venda de compresión para mejorar los síntomas. ¿Alguien vía Webex quiere hacer algún comentario? Por ahora no. Yo creo que puede caminar, voy a decir. ¿Alguien más quiere opinar? El doctor Bluro quiere asustar a las enfermeras, me parece. Bien. ¿Alguien diría que no? Pero, a ver, los kinesiólogos, ustedes saben que los kinesiólogos no le quieren hacer kinesiología a los pacientes que tienen TBP por el miedo a que hagan embolia de pulmón. Esto es en todos los hospitales prácticamente. Bien, veamos qué nos dice la evidencia. Lo primero es, aunque no lo crean, hay un metaanálisis sobre esto, está hecho, está muy bien hecho realmente, y lo que muestra es que el deambular o no deambular realmente lo que hace es no aumenta la incidencia de la embolia de pulmón. Una de las cosas que uno tiene que recordar es que en los pacientes que tienen tromboembolismo de pulmón y tienen TBP, el hecho de no deambular les aumenta las chances de recurrencia. ¿Por qué? Unas explicaciones es que cuando uno empieza a deambular, mejora la tasa de lisis intratrombo en la pierna y disminuye las chances de recurrencia. Es unas cosas que se ha explicado. O sea, el paciente puede deambular con la trombosis venosa profunda sin ningún problema, no hay ningún riesgo. Ahora, yo les había preguntado, ¿le dan una media compresión para mejorarle los síntomas o un vendaje? ¿Alguien quiere opinar? ¿Elastocompresión o media compresión no, elástica? Venda. ¿Le mejora los síntomas?
¿No? Ah, Hoy por hoy sí. la Hoy por hoy la elastocompresión ya, elastocompresión, no media, hay que hablar de compresión, ya tiene bien pocas indicaciones. Las cambian cada vez, hay pocas. Úlceras, una de ellas. Trombosis venosa profunda en estadios iniciales, ya en estadios tardíos ya no tiene ningún tipo de sentido. Bien. Bueno, es bueno revisar porque hay 2 estudios recientes que nos dicen si sirve o no. Estos son 2 subanálisis. Uno es del estudio SOX, que se publicó en el Lancet en el 2011. Este es el de acá abajo, y el de acá arriba, que es el estudio ELITE, en el cual lo que podemos ver es que realmente no hay diferencia si uso cualquier tipo de compresión y no compresión en tratamiento agudo, en la calidad de vida del paciente. No hacen a la diferencia, realmente. No es que vaya a mejorar el paciente porque yo le pongo elastocompresión o una media de compresión graduada, y lo mismo se vio en el estado SOM. En el estudio SOM, la calidad y los cambios eran exactamente los mismos. No sirve o no ayuda al paciente realmente que uno le ponga una media o elastocompresión. Le puede hasta empeorar, son bastante difíciles de ponerse, los pacientes se sienten bastante incómodos, o sea, a no ser que tengan un edema excesivo, realmente el uso de las medias o las vendas de compresión realmente no mejora cómo se va a sentir el paciente. Bien, ¿y qué nos dicen las guías? El ACCP ya nos recomendaba que todo paciente que tiene una TBP aguda caminen desde una etapa temprana sobre el reposo inicial en cama. Lo único que hacen una salvedad, que es en los pacientes que tienen abundante edema, en el cual sí recomiendan que estén en reposo con el miembro elevado. Pero la mayoría de los pacientes que tienen TBP, apenas se les hace el diagnóstico, pueden continuar caminando con sus actividades de la vida diaria. Bien. Tras ser evaluada a la mañana, supongo que ya está lista la paciente para irse a casa, que fue lo que nos pasó en este caso. La paciente se encuentra mejor y con menos dolor, la pierna ha bajado, el dolor ha bajado significativamente. La pregunta es, ¿debe permanecer internada o puede irse a casa? Factor de riesgo el uso de anticonceptivos, pero yo lo primero que te haría, Esteban, es una pregunta. Tiene una trombosis de miembro inferior izquierdo. Sí. ¿Descartaron síndrome de Coquet o de May-Turner ustedes? Es lo primero que hay que hacer en esta paciente. No llegaba la ilíaca. Estaba la ilíaca, estaba limpia. Eso, en general, el May-Turner hubiese esperado que tuviese compromiso de ilíaca para abajo. Claro, eso hay que... Lo que haces es un excelente comentario, porque una de las cosas es, en este caso no lo fue, y quiero ser claro, y pues la paciente estaba justo en el callado, no había compromiso de la ilíaca para arriba. Bien. Y esto es importante recordar. A mí me parece que se puede ir a la casa. ¿Están todos de acuerdo que se vaya a casa? ¿Sí? Bien, bueno. En esta no va a haber mucha discusión realmente. Sí. Sí. Poplitea femoral común. Ok, yo creo que todo lo que estamos acá dijimos que estamos de acuerdo, pero Sí. no es lo que hacemos. Por eso yo pregunto. Entonces, yo creo que acá estamos tratando de girar para dónde va el Ateneo y no contar la realidad. Yo creo que estos pacientes, en la mayor parte de las instituciones, salvo que ahora me digan todos que hacen lo contrario, no se va a la casa. A ver, digamos. Es que las evidencias van a decir lo contrario. ¿Algún comentario? Solamente que desde el punto de vista de la indicación médica pura, el paciente podría ir a la casa. Ahora, que las costumbres hospitalarias sean otras, porque aquí hay una miríada de otros factores que intervienen, de los usos y costumbres, de los pleitos legales y demás, uno sabe que puede enfrentar situaciones difíciles, el paciente se complica, miedo hospitalario. Pero me parece que esos son lo que hacemos en la práctica, a veces difiere por todos esos elementos. Pero la pregunta es, por ejemplo,
y esto es un tema importante de recordar, ¿cuántos de ustedes mandan una TBP directo a casa si les viene a las 8 de la mañana? El paciente mejoró y está tratado y sobre todo si está con anticoagulantes orales. En lo personal, yo en el consultorio de ECO diagnostico muchas TBP que desde el consultorio de ECO, si tengo un laboratorio reciente donde puedo ver el hemograma, la función renal y no sé veo que no tiene ningún trastorno en la coagulación, lo mando si puedo, con nuevos anticoagulantes a la casa. Y eso lo he hecho esta semana. Bien. Tal vez no una trombosis de la femoral común o de la ilíaca. O sea, una chica joven con una trombosis tan alta es probable que no la mande a la casa, y lo que me plantearía sería la conveniencia o el riesgo-beneficio de hacer algún tratamiento más agresivo. Pero en una trombosis venosa poplitea o femoral superficial, digamos, de todos los días, ese paciente yo lo mando a la casa. Bien. No, vamos a tocar sobre el tema de los trombólíticos ahora, ya llegamos a ese momento, pero digamos, lo que quiero recordar es que, digamos, el tratamiento ambulatorio está probado hace tiempo. Creo que este fue el primer estudio que se publicó, que es en el año 1996. Lo que se puede ver es randomizaron 247 pacientes contra 253 a heparina de bajo peso molecular versus heparina estándar. La mayoría de los pacientes se trataron en forma totalmente ambulatoria, como se puede ver aquí. Y lo que ven acá es que no hay diferencias en lo que les pasa al paciente. La tasa de recurrencias es exactamente la misma, de embolia de pulmón es la misma. O sea, no había realmente diferencias en cómo iban los pacientes. El otro estudio que realmente terminó de cambiar todo esto fue un estudio que se hizo para ver si había diferencias más la costo-efectividad o si había reducción de costos, y lo que se ve es que cuando uno usaba heparina de bajo peso molecular, la mayoría de los pacientes se podían ir antes de las 48 horas con una clara reducción en los costos del 56%, y después había una tasa de recurrencias que era similar, lo mismo que la tasa de sangrado. Después, en el 2000 también, Mark Roger de Ottawa presenta un estudio en el cual los pacientes prefieren estar en casa cuando se aplicaban heparina subcutánea de bajo peso molecular comparado contra el tratamiento en el hospital. O sea, realmente los pacientes prefieren el tratamiento, disminuye los costos y no los expone a mayor riesgo. O sea, hoy por hoy uno puede decir que hay suficiente evidencia para que los pacientes se vayan con una TBP tratados a casa. ¿Qué pasa con los DOACs? No hay mucha evidencia. En algunos de los estudios hay algunos comentarios sobre el tratamiento ambulatorio, pero este es un estudio reciente en el cual se usaron rivaroxaban en pacientes con TBP y TEP, y se puede ver que no hubo recurrencias ni hubo prácticamente reinternaciones en pacientes de bajo riesgo. Ellos usan Ergestia para decidir la descarga del paciente, pero no hay una tasa de recurrencias o de eventos adversos mayores en los pacientes que se van a casa con TBP tratados con rivaroxaban directamente desde la guardia. ¿Y qué nos dicen las guías de práctica clínica hoy por hoy? Creo que son bastante coherentes. Tanto trombosis con ODAC como el ACCP desde el 2012 dice que el tratamiento ambulatorio es preferible al tratamiento basado en el hospital o hospitalizado, a menos que haya una indicación adicional para la internación, y el ACCP le da una categoría de grado 1 o B, acepta que todo paciente con TBP aguda de las piernas y cuyas circunstancias en el hogar sean adecuadas puede hacer tratamiento inicial en el hogar por sobre el tratamiento hospitalizado. O sea que hoy por hoy la mayoría de las trombosis venosas profundas, y especialmente ahora que tenemos los DOACs que son más fáciles de usar, se pueden ir a casa directamente sin necesidad de estar. Bien, ahora creo que empieza la complicación. Tenemos una paciente joven que tiene 29 años, acepta el alta temprano con un DOAC, que se está preparando el alta, dice que estuvo googleando un poquito en el teléfono y pregunta ¿qué puede hacer para prevenir el síndrome postrombótico? Y la pregunta es, ¿cuáles las siguientes terapias le ofrecería para disminuir sus chances de síndrome postrombótico? Pensaría en usar trombólisis por catéter más menos stent si tuviera una lesión, media de compresión elástica, heparina molecular, de bajo peso molecular por 3 meses, un DOAC, o si estuviera con un antagonista de la vitamina K, una clínica de ACO que le garantice más del 50% de TTR en rango.
¿Comentarios? Y es cuál o cuáles acá, ¿eh? Ofrezco cuál o cuáles. Yo creo que si es primer episodio trombótico, no tiene ningún antecedente previo, el síndrome postrombótico principalmente depende de la lesión que quede a nivel de la pared vascular y de las válvulas. Yo la dejaría con el DOAC y nada más, y la seguiría con el eco. ¿Alguien le ofrecería trombolíticos? Tiene una femoral común, 29 años, tiene una pierna hinchada. Tiene... Sé que me vas a retrucar con el ATRAC, Yo no voy a retrucar todavía. pero a esta paciente, una paciente joven, con una femoral, una trombosis muy proximal, yo lo pensaría. Yo si tuviera trombosis ilíaca no lo dudaría, porque tiene 29 años y uno ve los síndromes postrombóticos. A ver, yo no tengo posibilidad de predecir el día 1 del tratamiento que esto reperfunda, porque sabemos que el síndrome postrombótico es directamente proporcional a la no reperfusión. Entonces, ¿qué hacemos? Es una chica de 29 años, tiene una trombosis femoral común, y yo no sé, yo también lo pensaría. No en una paciente de 70, pero en esta muchacha yo lo pensaría. ¿Alguien le ofrecería medidas de compresión? Sí, es lo que te iba a decir. ¿Elasto Yo compresión? entiendo que la medida de compresión elástica tiene un rol en la prevención Bien, del síndrome postrombótico. perfecto. Heparina de bajo peso molecular, ¿no? Por 3 meses. Un DOAC. Ya lo toma, pero darle un DOAC específicamente para prevenir síndrome postrombótico, no. Y una buena anticoagulación. Bien, en buen nivel. Si queda con dicumarínicos, obvio que un buen nivel de Bien, pero con buen anticoagulación. nivel. Bien. Sí. Pero para prevenir síndrome postrombótico, acá viene. No estamos. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Claro. Hay una pregunta que nos acaba de llegar y agradecemos las preguntas. Así que bienvenida. Si la TBP es por encima de la rodilla, Bien. ¿es preferible el tratamiento hospitalario? No. Yo quiero decir una cosa, hay una discusión de dónde se define una trombosis distal de una trombosis proximal. La disquisición es anatómica, creo que es desde la trifurcación, todo que es poplitea hasta la aorta se considera una trombosis venosa profunda, todo lo que es por debajo se considera una trombosis distal. Creo que las diferencias pasan en el riesgo de progresión o las posibilidades de que el paciente requiera una intervención. Si yo vengo una paciente con edema muy severo, que no le puedo palpar los pulsos, y pienso que puede tener flegmasia, esa paciente se queda internada. El resto de los pacientes se pueden ir a casa. No es que el paciente que tiene una trombosis venosa profunda de poplitea se tiene que internar, o la femoral común no se tiene, a no ser que tengan indicación por otra cosa. De las distales está discutido cuál se tiene que anticoagular porque hay información variada en cómo afecta la anticoagulación las tasas de recurrencia y progresión. Gracias. Volvemos al síndrome postrombótico. Ahí vamos a empezar con trombólisis. Acá el doctor Bluro la quería exponer a los trombolíticos. Y creo que lo importante es recordar que hasta el 2016, hasta que se publica el resultado de ATRAC, lo que sabíamos es que había 2 estudios de trombólisis por catéter. Recordemos que la trombólisis sistémica no está recomendada, la trombosis venosa profunda, está recomendado el uso de catéter nada más. Disminuían las chances de síndrome postrombótico. Y eso está basado en 2 estudios. Uno es el CAMBENT, que era el de mejor calidad, que son 200 pacientes en Noruega o Dinamarca, 5 centros. Y el otro es un estudio egipcio en un solo centro con 48 pacientes. Bien. ¿Qué pasó cuando llegó el ATRAC? El ATRAC fue el estudio que trataba de ver si la teoría de la apertura rápida de la vena disminuía las chances de síndrome postrombótico. ¿Por qué? Porque una de las críticas del CAMBENT es que el CAMBENT tenía una ventana de 7 a 10 días para hacer trombólisis, o sea que el paciente estaba anticoagulado durante mucho tiempo. La gente de ATRAC decía, similar a lo que pasa en síndrome coronario agudo, ¿qué pasa si yo abro la vena rápido y salvo las válvulas? Y lo otro que permitía es la terapia farmacomecánica, o sea, se usaban catéteres Saint-Joseph, el ECOS, o sea, había diferentes tipos
tipo de catéter. Lo que pasó que no hubo diferencia en la cantidad de eventos. O sea, no cambió la incidencia de síndrome postrombótico el uso de terapia temprana con trombolíticos comparada con la anticoagulación. Y esto se ve claramente cuando uno ve que a los 6 meses había una prevalencia de síndrome postrombótico que era totalmente similar a los 2 años de seguimiento, que esto es el evento final, 31 contra 36%. O sea, no había diferencias en úlceras, no había diferencias en la severidad, no había diferencias en la calidad de vida de los pacientes, con lo cual la ATTRACT lo que demostró es que el uso de trombolíticos en pacientes que tienen trombosis venosa profunda femoral común o de la ilíaca no mejoraba la tasa de síndrome postrombótico. Hay algunas críticas que se hacen, es que no se deberían haber incluido pacientes que tenían trombosis de la femoral común, tendrían que haber sido ilíacas, pero bueno, todavía ellos no han hecho su análisis de qué pasa en las venas ilíacas, con lo cual eso se va a publicar prontamente. Pero hoy por hoy lo que ATTRACT, que es el estudio más grande, dice es que los trombolíticos en estos pacientes de alto riesgo de síndrome postrombótico no tienden a mejorar la tasa de síndrome postrombótico. Bien, ¿y qué nos dicen las guías de práctica clínica? La única que está actualizada en este momento es la guía de Trombosis Canadá, que dice que un ensayo reciente, el estudio ATTRACT, no encontró una diferencia significativa en la tasa de síndrome postrombótico con el uso de trombólisis por catéter para TBP. Dice que puede haber un beneficio en los pacientes seleccionados con una trombosis iliofemoral grande. Pero para la mayoría de pacientes, incluida esta paciente, el uso de trombolíticos no le va a mejorar la incidencia de síndrome postrombótico. Bien, habíamos charlado de las medias de compresión. El estudio más grande para medias de compresión elástica se llama el estudio SOC. SOC se publicó en el Lancet en el año 2014. Es un estudio multicéntrico que usó medias de compresión contra placebo y no encontró que el uso de las medias de compresión elástica disminuyera la incidencia de síndrome postrombótico a los 24 meses de seguimiento. O sea, este estudio lo que nos demostró es que usando medias de 30 a 40 milímetros de presión hasta la rodilla no había una diferencia en la incidencia de síndrome postrombótico. ¿Qué nos dicen las guías? En el 2016, el ACCP dice que sugiere que las medidas de compresión graduadas no sean usadas rutinariamente para la prevención de síndrome postrombótico, lo mismo que la American Heart Association, que dice que las medidas de compresión graduadas son inciertas, podría usarse en los pacientes que tienen mucha hinchazón, pero el comentario es que no sirven para prevenir síndrome postrombótico. Quiero decir que ambas guías están hechas por la misma autora, con lo que es la autora también del estudio SOC, con lo cual creo que por ahora el uso de medidas de compresión elástica en estos pacientes no va a mejorar las posibilidades de tener síndrome postrombótico. Bien, yo les había preguntado si le darían buena anticoagulación a la paciente. Hay evidencia de que mantener la anticoagulación en rango disminuye la incidencia de síndrome postrombótico. Estos son los resultados del estudio REVERSE. REVERSE es una corte que sigue a pacientes que tenían trombosis no provocada, que recibían 5 o 7 meses de anticoagulación, y se ve que en los primeros 3 meses mantener la anticoagulación en rango disminuye en forma estadísticamente significativa los síntomas de síndrome postrombótico medido por el score de Villalta. O sea, una estrategia que uno debe tener en cuenta para mejorar los eventos al paciente es, cuando lo anticoagula al paciente, es tratar de mantener la mejor anticoagulación posible. ¿Qué pasa con la heparina de bajo peso molecular? Hay evidencia de que 3 meses de heparina de bajo peso molecular disminuye la incidencia de síndrome postrombótico dada y disminuye la presencia de úlceras. Esto es predominantemente con el uso de tinzatina, y también cuando se compara con las otras medicaciones en los estudios con los cuales también se midió, hay una reducción significativa de las chances de tener síntomas de síndrome postrombótico a los 3 a 6 meses de tratamiento. El problema es que estos estudios no son de buena calidad, con lo cual se está planeando un estudio para ver si se puede mejorar las chances de síndrome postrombótico en pacientes de alto riesgo con trombosis iliofemorales que no son candidatos. No creo que se vaya a hacer todavía, pero estaba para hacerse. Y por último la pregunta, ¿qué pasa con los DOACs? Bien,
El único estudio que hizo por ahora análisis de la incidencia de síndrome postrombótico en pacientes tratados es son subestudios de los Einstein, y lo que se vio que en los pacientes con trombosis venosa profunda, el uso de rivaroxamab disminuía la incidencia de síndrome postrombótico medido por el score de Villalta. Cuando se hacía el análisis no ajustado, mantenía la tendencia cuando se hace el estudio de cuando se le ajusta por diferentes variables, incluida sexo, edad, todo, pero bueno, no tenía suficientes pacientes como para demostrarlo. Creo que esto abre la hipótesis de que una anticoagulación continua en buen rango probablemente disminuya la incidencia de síndrome postrombótico, porque creo que se ve con el uso de antagonistas de la vitamina K, si mantenemos buen nivel de TTR, no tenemos menor síndrome postrombótico, con el uso de heparina de bajo peso molecular, y lo vemos nuevamente con el uso de rivaroxaban, aunque no tomen esto como prueba de efectividad, porque si nos vamos a las guías, solamente en American Heart Association dice tratar de mantener el mejor nivel de anticoagulación, y dice que aún no hay lugar para la heparina de bajo peso, los DOACs, como medida para prevenir el síndrome postrombótico. Creo que falta más evidencia y creo que eso es lo que está por ver. Bien, ahora, tras el alta viene a control consultorio, evoluciona muy bien con su DOAC, todos sus laboratorios son normales y todos decidimos hacer un screening de cáncer, toda trombosis no provocada. Uno puede aceptar que tenía anticonceptivos, pero merece que el paciente tenga un screening de cáncer. ¿Qué le solicitaría de toda esta lista? Paciente de 29 años. Estaba sentado, no veía la última. Me quedo con la última. La última dice solo lo que esté está recomendado para su edad e historia. Perdón, sí. Solo lo que yo iba a decir eso, que lo que tenga indicado por edad, historia. Por 29 años, creo que ni siquiera tiene indicado una mamografía, no soy un experto en. Bien. Bien, ¿tomografía alguien de abdomen y pelvis? Yo creo que hay un dato de la historia, si yo no me equivoco, que es importante, que la madre tenía un antecedente de TBP y ella tiene una TBP joven. Lo que está descrito es que la realidad tiene una TBP que uno podría interpretar como no provocada, con un antecedente familiar de una TBP no provocada, lo cual la pone en una posición de riesgo más allá de lo que dé cualquier estudio complementario, y que los estudios complementarios pueden dar positivos y la chica y no significar nada, o dar negativos y dar una falsa sensación de seguridad, pero la tasa de reevento en una mujer joven es muy alta. Pero entonces nadie le dio un screening intensivo. Bien. Realmente me pone contento porque es uno de los estudios más grandes que se publicó en el New England hace 2 años atrás, que se llama el SOM, que trató de ver cuál era el impacto de hacer screening intensivo en estos pacientes, y el estudio que se publicó en el Lancet que ve el uso de PET. ¿Por qué era esto? Pues todos sabemos que los pacientes con trombosis no provocadas, dependiendo de la edad, tienen una incidencia de primer tumor que varía entre el 3% al 5%, dependiendo de la edad. Y el SOM lo que trató de hacer es ver, se hizo un análisis de costo-efectividad en el cual, viendo los datos antiguos, se estimó que el método más efectivo para detectar tumores en esta población iba a ser una tomografía con reconstrucción 3D para buscar en abdomen y pelo y los tumores. Este fue un estudio más grande randomizado, es un multicéntrico que se hizo en Canadá, y lo que demostraron ellos es que si bien había al principio una mayor detección de tumores, a los 10 meses de seguimiento la incidencia de tumores era exactamente la misma, sin un cambio en la mortalidad. La gente que hizo el estudio en Francia, con el PET, un estudio muy similar, lo que encontraron es que la incidencia de tumores en el seguimiento era exactamente en los dos grupos, sin cambio en la mortalidad. Tanto es así que después, en esta revisión sistemática que se publicó en Annals por el mismo grupo, se juntaron el grupo de Marc Carrier en Canadá y el grupo de Grégoire Legal en Francia para hacerle el análisis. Ellos lo que dicen es que
Si bien hay un aumento en la tasa de detección de tumores en etapa temprana, esto no se ve al año y no hay un cambio en la mortalidad de estos pacientes. Lo que sí dicen es que uno debe tener cuidado, que los pacientes mayores de 50 tienen mayor tasa de cáncer al momento del diagnóstico de la TBP comparado con los menores, pero su recomendación final es que el screening agresivo, primero, no es costo efectivo en esta población. Hasta el 2013 todavía había grupos que estaban recomendando hacer PET scan, tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y hacer un examen de historial médico exhaustivo que sea basado en investigaciones de laboratorio como el hemograma, calcio análisis de orina e hígado y una radiografía de tórax, y también realizar el screening de acuerdo a las recomendaciones nacionales para la edad. El NICE sugiere, en base a los datos disponibles, que hasta el 2012 el screening de cáncer de mama mayores de 40 con enfermedades que tengan ETB no provocada y realizar una TC de abdomen y pelvis y mamografía para las mujeres. Ellos están revisando esta recomendación y van a cambiarla para fin de este año, para decir que no sería necesaria la tomografía en esta población. Bien, y por último creo que ya estamos llegando al final, que es una pregunta bastante común que nos suele pasar, es la paciente lee el prospecto de la medicación y ve que no puede quedar embarazada cuando está tomando un DOAC. Y la pregunta es, ¿ustedes piensan que una paciente puede seguir tomando un anticonceptivo con estrógenos durante el tratamiento de una trombosis venosa profunda aguda? Yo digo que no. Seguramente vas a demostrar que sí, pero yo no digo No. que no. No. Esta presentación está llena de sorpresas. ¿Todos no? ¿Alguien le deja los estrógenos a este Esteban, paciente? Sí. nos preguntan si por la edad no hay que descartar un síndrome antifosfolipídico. Esa es una excelente pregunta. Digamos, no. No hay que descartarlo. El screening de trombofilia está muy discutido en este momento, si hay que hacerlo o no. Creo que las guías más actuales lo que dicen es solamente se hace el estudio de trombofilia al paciente que uno vaya a considerar que va a suspender la anticoagulación para decidir si realmente puede suspenderla o no. Primero, ¿por qué? Si yo hago el screening en la etapa inicial, no me va a cambiar la terapéutica. Que un paciente tenga déficit de antitrombina, se va a anticoagular de la misma manera. Déficit de proteína C y S, se va a anticoagular de la misma manera. Que tenga un síndrome antifosfolipídico, la intensidad de la anticoagulación va a ser la misma. No creo que vaya a cambiar el tratamiento. Ninguno de los estudios randomizados dijo que se excluían a los pacientes con síndrome antifosfolipídicos o trombofilias severas. ¿Me va a cambiar la duración del tratamiento? Realmente ya sabemos que es desde que vino lo que se llama el HER-2, que es el score de Viena y el score de Ash, ya tenemos herramientas que nos permiten decir qué paciente tiene que seguir y qué paciente puede discontinuar. Y si uno va a discontinuar en el paciente, uno tiene que considerar realizar la trombofilia. Pero antes de eso, la trombofilia no nos da ninguna información relevante para la decisión. ¿Por qué? La edad, por ejemplo, en las mujeres, que son las que pueden discontinuar, lamentablemente los hombres tienen que ser un paciente varón que tiene una trombosis no provocada, la recomendación actual es que quede anticoagulado de por vida, sin importar la edad, por la tasa de recurrencia es muy alta, mientras que las mujeres son las únicas que pueden ser clasificadas en un grupo de bajo riesgo y en un grupo de alto riesgo. De todos los marcadores que se estudiaron, los más importantes son la edad, si es mayor de 65 años, el Body Mass Index mayor a 30, la presencia de un dímero D mayor a 250 con anticoagulación no mayor a 500, y esto quiero hacer la salvedad porque la regla se hizo así, y la presencia de hiperpigmentación, edema o cambios rojizos en la piel en cualquiera de las dos piernas. Eso es el HER2. Si tiene dos de esos criterios, queda anticoagulada de por vida. Si tiene 1 o 0, puede suspender y ahí se le hace el estudio de trombofilia. Creo que contesté la pregunta. Sí. La otra cosa, más allá de eso, creo que no tiene que estar estudiada en agudo, como vos lo dijiste, al momento de la suspensión. Y la otra consideración en mujeres jóvenes,
según tengo entendido yo, es, ella tiene un antecedente familiar, es si va a volver a usar anticonceptivos orales o el consejo, estudiarlo para el consejo familiar en caso de que tenga hermanas, para si es que esté tomando también anticonceptivos orales. Esa es una discusión. El tema es que tenga o no tenga trombofilia, la recomendación para las hermanas, supongamos que una hermana, esta chica tenía una hermana de 27 años que estaba tomando anticonceptivos con estrógeno. La recomendación es, tiene madre y tiene hermana que tuvieron una trombosis venosa profunda. Tenga un factor 5 de Leiden o no, mi recomendación es que los deje de tomar. ¿Por qué? Todo lo que conocemos hoy de la genética de la enfermedad tromboembólica representa el 10% de lo que potencialmente se sabe. Hay muchos genes que no estudiamos, interacciones gen-gen que no sabemos. O sea, que un paciente tenga todas las trombofilias negativas, pero tenga tanta carga familiar, la recomendación va a ser dejar los estrógenos y considerar otra opción que sea más segura. O sea, que yo le haga el screening de trombofilia o no, la recomendación al final del día va a ser. Puede ser si uno dice, si se quedase embarazada y tuviese homocigota de factor 5 de Leiden o hemocigota de gen de la protromina, bueno, uno podría discutir, pero en el momento no le cambia los eventos al paciente. ¿Quieres contestar eso o seguimos? No, es una pregunta a propósito de otro caso. Seguí con Bien. el tuyo y después Bueno, la hacemos. ya llegamos casi al final. Acá voy a empezar de la inversa. No les voy a mostrar la evidencia primero, les voy a mostrar lo que dicen las guías. Y las guías dicen dos cosas completamente diferentes. La Organización Mundial de la Salud en el 2010 establece que el uso de anticonceptivos que contienen estrógenos confiere un riesgo inaceptable a la salud durante el tratamiento anticoagulante de la enfermedad tromboembólica. Sin embargo, ISTH recomienda que las mujeres diagnosticadas con ETB asociadas a hormonas continúen con los anticonceptivos orales y la terapia hormonal sustitutiva de estrógenos hasta que se suspenda la terapia anticoagulante. Esto es para disminuir el sangrado durante el tratamiento anticoagulante y no tener que suspender el tratamiento. Bien, ¿hay evidencia para cualquiera de las dos recomendaciones? Sí, y reciente y bastante interesante. Este es un estudio que se publicó hace 2 años en Blood, que lo que estudiaron es en los Einstein qué pasaba con las mujeres que estaban tomando estrógenos durante el tratamiento y qué pasaba con las mujeres que suspendían el tratamiento, y ellos que querían ver si había mayor tasa de trombosis en estas pacientes. Y lo que se ve es que la tasa de recurrencia en el año de tratamiento es 4.7% en todas las pacientes que suspendieron el tratamiento contra 3.7% de las pacientes tratadas que tomaban anticonceptivos durante el tratamiento. No había mucha diferencia en si contenían progesterona o eran estrógenos y tampoco se ve una diferencia estadísticamente significativa en las pacientes según el rango etario. Con lo cual parece ser que es seguro dejar los anticonceptivos durante el tratamiento de una trombosis aguda hasta que se decida si la paciente va a suspender el tratamiento anticoagulante o no. Claramente es una pregunta que se tiene que responder con mejores estudios, pero lo que impresiona es que es seguro dejarlo. Bien. ¿Cuáles son las sí. Pero eso nos dice que es seguro dejarlo, pero no nos dice que es inseguro retirarlo. No, es lo mismo. La Por tasa eso. de recurrencia es lo mismo. Por eso. Y a vos es el sangrado. Ahí viene el kit de la cuestión. Es, con los DOACs parece ser que, especialmente con rivaroxaban, aumenta la tasa de sangrado ginecológico. O sea, la metrorragia es mayor, lo mismo que la duración del periodo, especialmente en mujeres jóvenes. Entonces, si una paciente joven está tomando un DOAC, creo que es mejor que considere mantener el anticonceptivo con estrógenos. Y si uno está preocupado por el anticonceptivo con estrógenos, una opción que se considera válida es la colocación de un dispositivo intrauterino con progesterona tipo Mirena, que es considerada una opción segura y recomendada por varias de las sociedades. Con lo cual, es una buena opción para bajar los periodos y proteger a la paciente durante esa etapa. Como no tiene mayor riesgo de trombosis estos dispositivos, sería el dispositivo que el paciente usaría o una de las formas de protección de anticoncepción que la paciente podría seguir una vez terminada el tratamiento.
Así que creo que yo traté de presentar un paciente común y todas las controversias que hay. Creo que nos olvidamos a veces que los pacientes con una TBP común nos puede generar tantas cosas. Creo que hemos visto grandes avances que han simplificado el manejo de la trombosis venosa profunda hasta convertirla realmente en una enfermedad de tratamiento ambulatorio. Los pacientes antes pasaban 14 días internados. Aún necesitamos estrategias para disminuir las tasas de síndrome postrombótico. Recuerden que el 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda van a estar afectados por síndrome postrombótico y el 10% va a ser severo, y esto es importante recordarlo. Todavía continuamos con el debate sobre screening, pero creo que al día de la fecha uno debe mantenerse con la recomendación de hacer todo lo que está recomendado de acuerdo a la edad, y vamos a ver qué pasa con la conducta en los pacientes asociados con estrógenos. Por ahora necesitamos más evidencia, pero todo apunta a que es seguro mantener los estrógenos durante el tiempo de tratamiento. Así que dejamos lugar para preguntas. Tenemos una pregunta de la audiencia que dice: tengo una TBP de miembro superior en un paciente joven varón. ¿Es aplicable lo que se mostró en los estudios? Bien, justo lo estábamos discutiendo esta tarde. Hombre Bien. y miembro superior sería la diferencia. Vamos a ser justos. Si uno va a ser pragmático y sigue las guías de práctica clínica, la recomendación es que no debería usar anticoagulantes directos. ¿Por qué? Porque no están probados. De la misma manera que tampoco está probada la heparina de bajo peso molecular ni los antagonistas de la vitamina K para el tratamiento. Todos los estudios, como ustedes sabrán, para la trombosis espontánea de miembro superior son observacionales, retrospectivos, algunos prospectivos. O sea, uno puede asumir que si funcionan para la pierna, también deberían funcionar para el brazo. Creo que la mejor evidencia que hay es de la trombosis asociada a catéter, que lo publicamos con 94 pacientes, que el rivaroxaban es una opción en los pacientes con cáncer. Pero no hay más estudios prospectivos en pacientes con trombosis de brazo. Yo lo discuto con mis pacientes, les explico la situación. La mayoría de los pacientes prefieren usar un antagonista directo, entendiendo las limitaciones. Pero si uno lee las guías de práctica clínica, la recomendación es el uso de heparina de bajo peso molecular y un antagonista de la vitamina K. En un paciente con un síndrome, de trombosis de miembro superior, ¿descartarías un síndrome de opérculo torácico en forma sistemática? Sí. Ahora vamos a hacer. Si el paciente no tiene una clara, paciente joven, no tuvo un catéter reciente, no tuvo una vía periférica y no tiene una lesión visible en la placa de tórax, sí. Yo trato de hacer. El tema es cuándo descartas el síndrome del opérculo torácico, porque uno tiene que recordar que anatómicamente existe una compresión, que si hay una trombosis a nivel de la subclavia, lamentablemente es difícil verlo, o sea que es difícil decir qué es lo que hacer. Y es difícil verlo cuando tenés la trombosis en Exactamente. agudo. El tema que es, digamos, tampoco lo podemos trombolizar porque el riesgo de sangrado es alto, el beneficio no es tan claro de la trombólisis, o sea que es un balance difícil de alcanzar. Yo los tiendo a estudiar siempre que puedo. Nosotros hacemos una venografía directo, así podemos ver bien cómo funciona con la maniobra, todo, y los mandamos a operar dentro de los 3 meses si lo tienen confirmado. No usamos stent por el riesgo, y esto es una pregunta que pasó, se le ponen stents para abrir la vena, no hasta que se reseque la costilla, o sea, la reparación, porque es una zona de alta presión que puede quebrar el stent, lamentablemente, y el hecho de hacer una angioplastía, es el catéter abre, lamentablemente suspendemos la anticoagulación para hacer la angioplastía, eso genera daño en el endotelio y se retrombosa. Con lo cual yo creo que es anticoagular. Si el paciente tiene una trombosis muy grande, sí se puede considerar los trombolíticos, si no, esperar un tiempo prudencial y después mandarlo a cirugía. Esteban, una consulta de todo esto, más allá de la posibilidad de retrombosis, el gran impacto que va a dejar en esta paciente es el fantasma del síndrome postrombótico, sin lugar a dudas. ¿No? A mí me parece. Y digo, porque, a ver, el síndrome postrombótico, que es una miscelánea, cada uno la define como quiere, la sigue cuando quiere, a partir del tiempo que quiere, me parece que no es lo mismo un síndrome postrombótico por insuficiencia venosa que un síndrome postrombótico por obstrucción de la vena. Sí.
Y yo digo esto porque hay 2 estudios previos al que vos demostraste que determinaron que la compresión servía. Y la crítica que se le hizo a este estudio es que por ahí había mucho incumplimiento en el uso de medias. Digo, ¿y cuándo lo definen? Porque ellos dicen síndrome postrombótico y úlceras hasta los 36 meses. Uno esperaría que la úlcera por ahí sea posterior. Digo, ¿no? Sí, creo que hay que ser justos. Yo sé, a ver, el estudio de Susan Kahn fue criticado, pero la verdad que vamos a reconocer que es multicéntrico, doble ciego, con adjudicación externa. Se le hicieron tanto el Villalta como el Ginsberg, el SCORE, mientras que los 2 otros estudios eran estudios de un solo centro con adjudicación vista, con lo cual es un poco más difícil el valor que tiene. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que recordar es que una de las cosas más lindas que salió del estudio Rivers, y a mí me parece el dato más importante, digamos, más allá de sacar la guía Harduchu y varias cosas, es que ellos encontraron que muchas de las pacientes que tenían síndrome postrombótico tenían también un alto Villalta en la pierna contralateral sana. Y esto también es una cosa que no tendemos a hacer, que es medir el Villalta a los pacientes y ver cómo evolucionan. Respecto a esta paciente, lo que sí puedo decir que son 3 meses de tratamiento y la pierna está muy mal, está extremadamente bien, prácticamente no hay diferencia. Y ella no usa media, ya está corriendo y yendo al gimnasio. Reperfundió toda la pierna. Le quedó solamente un engrosamiento chiquitito. Ahí está. Pero realmente viene evolucionando muy, muy bien. El tema es que yo ahora con ella voy a tener que decidir, tiene 29 años, en pocos meses voy a tener que decidir le suspendo o no la anticoagulación, ya lo estamos charlando, y voy a esperar que llegue a los 5 meses de tratamiento por lo menos para hacer, digamos, la escala de Harduchu y tomar la decisión. ¿Cuál es tu palpitar, tu sentir de suspender la anticoagulación o no suspenderla? Yo creo que ahora voy a ser justo. A mí me cuesta poner a un paciente tan joven a la anticoagulación en forma prolongada. Me hubiera gustado que hubiese mejores estudios. Lamentablemente creo que si ella mantiene una diferencia en la pierna, tiene un dímero D ligeramente elevado, mi recomendación para ella es que se quede anticoagulada. ¿Por qué? Pues si la retrombosis va a pasar en la pierna que estuvo afectada, lo más probable. Si vuelve a pasar, ahí sí, ella va no solo a tener que quedarse anticoagulada de por vida, se va a exponer potencialmente al riesgo de tener un empeoramiento del síndrome postrombótico. ¿Por qué? Ya tuvo una trombosis mayor, tuvo una pierna que estaba afectada. La segunda trombosis aumenta el riesgo de quedar con síndrome postrombótico, con lo cual a mí me parece que ella es una paciente que probablemente quede anticoagulada de por vida. Bien. ¿Puedo buscarle el pelo al huevo? Por favor. Bien. Vos la controlás, haces 6 meses de tratamiento, la controlás, el Doppler no te da nada, tenés un dímero D bajito y decís, suspendés la anticoagulación. ¿Está bien? Entonces, vienen 2 preguntas. ¿Cada cuánto y cómo la reevalúas a la paciente para ver si en algún momento se activa su sistema de coagulación nuevamente? Eso es una pregunta. Y a los 32 años, o sea, dentro de 3 años, la paciente se queda embarazada. Excelente pregunta. La primera es yo trato de ser pragmático. Voy a tener que no lo revalúo, la cascada de coagulación. Creo que... ¿No le pedís un dímero D periódico? No, el dímero D como medida sola no está demostrado que sea bueno ni para decidir suspender, por eso no te justifica la suspensión. Está mucho mejor validado el Harduchu que el dímero D secuencial. Y esto hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque los estudios que hacían dímero D secuenciales, si el paciente tenía un dímero D bajo con anticoagulación, ya directamente suspendían y no lo repetían. ¿Entendés? No es que, o sea, esta chica uno no le seguiría haciendo dímero D a ella. Yo creo que lo justo es hacer las cosas como se hicieron en los estudios. Y creo que si vamos a usar el Harduchu para tomar la decisión con un dímero D tan bajo, me parece que no hay que repetirlo. Si queda embarazada, va a tener que recibir tromboprofilaxis durante todo el embarazo. Así. ¿Por qué? Porque primero es una paciente que tiene una trombosis asociada a estrógenos y se va a exponer a la situación de mayor riesgo. Pero bueno, la posición del dímero D es una posición que sigo yo. No es, probablemente hay gente que sigue el dímero D repetido o hay gente que si tiene un poco de trombosis residual prefiera mantener la anticoagulación. Yo, digamos, me formé con la gente que
el HER2, lo probamos todo el tiempo, muchísimos pacientes, y la verdad que nosotros no le prestábamos atención a la trombosis residual y el dímero D se lo medíamos solamente. Y en ese momento le decíamos al paciente, vuelva si tiene síntomas. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta online? No. Bueno. Espectacular. Muy bueno. Un placer La haber verdad, estado acá. muy bueno. Te agradezco muchísimo, Esteban. La verdad que creo que ha sido un repaso y una enseñanza muy buena de temas a los cuales no hablamos cotidianamente. Así que muchísimas gracias.